llamado Hombres de Valor. Gozamos del ministerio y la presencia muy apreciada de un varón de Estados Unidos que Dios había usado mucho a través de los años, Edwin Louis Cole. Tiene algunos libros publicados también en español, especialmente la responsabilidad varonil. Él nos inculcó a todos, nos animó a todos a hacer una expresión que todos hemos visto, al menos en las pantallas de televisión, cuando los deportistas terminan una carrera, entonces chocan 5. Ustedes han visto cómo levantan las manos y chocan 5 en alto. Les voy a pedir que todos ustedes hagan eso ahora de pie, pero esperen, lo que les voy a decir es que cuando chocamos 5, vamos a decir, gracias a Dios que soy varón. Pónganse de pie y con 2 o 3 que están a su lado choquen 5 y griten, gracias a Dios que soy varón. Gracias a Dios que soy varón. Creo que tenemos mucha razón de alabar a Dios por lo que Él nos ha dado, por la forma en que nos ha llamado y por esta responsabilidad varonil. Voy a pedir a algún hermano que me alcance un vasito de agua. Muchas gracias. Abren sus carpetas a la página donde comienza el estudio con el título Comportamiento del varón de Dios. Hay lo que va a ser como lema en estos estudios que están en su carpeta, y es el versículo que ahí está impreso al principio del estudio, tomado de 1 Corintios capítulo 16, versículo 3, donde Pablo dice o escribe: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Vamos a decir ese versículo todos juntos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Otra vez. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Ahora mira al que está a tu lado. A un lado dígale lo mismo, después al otro, entre ustedes. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Al otro lado, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Vamos a estar hablando en estos 2 días sobre el comportamiento que nos corresponde como varones, especialmente como varones de Dios, que tenemos un serio compromiso con el Señor. No estamos esperando que los sociólogos o los psicólogos nos orienten cómo hemos de desarrollar nuestro papel de varones, sino vamos a tomar orientación de la palabra de Dios. Pues Dios nos hizo y Él sabe para qué nos hizo, por qué nos hizo, y Él tiene un plan perfecto para tu vida y para la mía. Y en esa responsabilidad es muy importante que comprendamos por qué nos hizo varones y qué es lo que ha de significar para nosotros nuestro rol masculino. Les voy a invitar, ya tiene el texto aquí de Génesis capítulo 1, si quieren abrir sus Biblias con mucho gusto, pero básicamente están los textos aquí que vamos a usar. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, donde encontramos el decreto divino que determinó la creación del ser humano. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algunos deberían pensar, si no han pensado antes, en el gran valor, la gran importancia de este texto. Pues aún a tiempo antes de ser creado el ser humano, y Dios aquí en este pasaje declara para qué nos hizo los seres humanos. Y esto es muy importante, porque a veces cuando contemplamos las cosas desde el punto de vista de la redención, perdemos de vista el hecho de que la redención tiene como propósito volvernos al propósito original por el cual Dios nos creó. Cuando Cristo te salva, no es cuestión de gozar solo de la redención, sino entender que Dios te redimió, te salvó de tus pecados, de tus vicios, de tu vida mal orientada, para que pudieras honrar a Dios según su propósito original. Y es uno de los grandes valores que vemos en este pasaje. Un pasaje más en Génesis 2, versículos 18 al 22, que reza así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Debemos orientarnos también claramente con respecto a este pasaje. Voy a hacer algunas preguntas, espero que ustedes me respondan espontáneamente. Aquí están en los bosquejos. ¿En qué sentido es el ser humano distinto de todos los demás seres creados? Fue hecho a la imagen de Dios. Ni los ángeles tienen ese destino o ese propósito. No hay ningún otro ser creado excepto el ser humano que ha sido hecho a la imagen de Dios. Y es esa realidad la que da dignidad al ser humano. No es así con los perros, con las vacas, no es así con los ángeles, solo es así con respecto a los seres humanos. Entonces, a los ojos de Dios, y deben ser también a los ojos nuestros, cada ser humano merece un respeto por su dignidad de haber sido hecho a la imagen de Dios. Eso no tiene nada que ver con el deseo nuestro, es el deseo de Dios. Dios determinó eso. Otra pregunta. ¿Qué tarea asignó Dios al ser humano, tanto al varón como a la mujer? ¿Ah? Señorear toda la creación. Y luego especifica que debería fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Es la responsabilidad del ser humano gobernar sobre todo el resto de la creación. Pero hemos de entender que no se trata de un gobierno autocrático. No es un gobierno por impulso propio. Gobernamos en lugar de Dios, como representantes de Dios. Y nadie puede gobernar sobre ninguna área correctamente si no se ubica correctamente frente a Dios. Es por eso que vamos a considerar con mucha seriedad, hemos de considerar con mucha seriedad nuestra relación con Dios, a fin de poder entender cómo hemos de señorear. Cuando uno pierde de vista
el propósito de Dios en su por naturaleza propia siente que debería gobernar, pero manipulea, domina, sujeta de mala manera por razones egoístas a lo que está en derredor. Mal aprovecha, desgasta. Pero cuando uno gobierna, señorea correctamente, procura que el Señor sea engrandecido y glorificado en todo y se ubica correctamente. Un gobernante en el plano cívico, político, que no se ubica frente a su responsabilidad, convierte su puesto de gobierno en fines lucrativos o fines egoístas y distorsiona todo el cuadro. Todos alguna experiencia de mal gobierno sobre nosotros y quizás en nosotros mismos. Lo que estamos procurando entender ahora con mayor claridad es la tarea nuestra, la responsabilidad que es muy grande para que podamos desarrollar todo esto en el propósito de Dios. En el segundo texto que leímos de Génesis capítulo 2, observamos que Dios mismo dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. No es una declaración que tiene que ver con el sexo, sino con el plano social. El ser humano es un ser social. No podemos ser lo que debemos ser si pretendemos separarnos de los demás. Es solo en la relación con otros seres semejantes a nosotros y semejantes a Dios, que nos ubicamos correctamente. Sería fácil para cualquiera desarrollarse a solas, porque nadie le hace competencia, nadie le hace la contra, y uno, cuando se considera a solas, se cree muy bien, se cree mejor que todo, porque no tiene punto de comparación. Y Dios observa que no es bueno que el hombre esté solo. Y sí, corresponde también a las mujeres, está hablando del ser humano, genérico. Y luego Dios dice, entonces le voy a hacer una ayuda idónea. Eso es algo que Dios determinó, no fue la determinación del hombre. Yo me imagino que Adán ni se daba cuenta que le faltaba algo. Muchas veces no nos damos cuenta que nos falta, qué es lo que nos falta, hasta que Dios actúa. ¿Qué materia prima usó Dios para hacer la mujer? A ver. Parte del varón. ¿Qué materia prima usó para hacer el varón? El barro. No te olvides nunca que Dios te sacó del barro. Que Dios te hizo del barro. Si alguna vez se te inflan las ideas de tu grandeza, de tu capacidad, recuerda que eres barro. Dios te hizo del barro, de lo más común que hay, de lo que sobra por todas partes, barro. Pero cuando Dios quiso hacer la mujer, le tomó del varón una parte. Y creo que esto simboliza al menos el hecho de que el hombre es incompleto sin la mujer. Necesita ese elemento complementario. Alguien, hablando quizás poéticamente, dijo que Dios no le sacó la mujer del pie del hombre para que no estuviera debajo de él. No le sacó de la cabeza para que no estuviera encima de él, sino que le sacó de la costilla para que estuviera a su lado. Y el hecho es que cuando Dios le sacó algo del varón, eso es una indicación que el varón es incompleto, no es todo lo que debe ser sin la mujer. Yo recuerdo hace años uno me dijo que para entender lo que es el cáncer hay que entender un principio, que toda célula en el cuerpo humano tiene un control que no le permite a la célula crecer más que cierta medida. Pero en la célula cancerosa pierde el control y se multiplica, entonces se agranda, se hace un tumor y ocupa espacio que corresponde a otras células, a otros órganos.
en relación con los demás. Y en este caso, en relación con su esposa, se desborda, se distorsiona el cuadro. Un hombre sin una mujer a su lado está tentado a desbordarse, exagera a veces su masculinidad o pierde sentido de su vocación. La mujer al lado nuestro a veces nos hace pensar que nos limita demasiado. En realidad es un complemento perfecto. Yo recuerdo hace muchos años vino a hablarme un hombre casado de su problema y él me señalaba que su mujer era su problema. Y comenzó a señalarme sus faltas, que eran muchas, como la mujer de cualquiera. Y yo le dije, escúchame una cosa. Justo la mujer que te hace falta. No le gustó nada esa palabra. Pero era la verdad. Y quiero decir eso a cada uno de ustedes que es casado hoy. Dios te ha dado justo la mujer que te hace falta. ¿Te sientes limitado? ¿Te sientes cuestionado? Muy bien. Si no fueras limitado, si no fueras cuestionado, llegarías a alguna distorsión, una exageración. Entonces todos necesitamos a alguien que nos conoce íntimamente, alguien que es parte de nuestro ser. Pues Dios al unir a un hombre y una mujer en matrimonio los hace una sola carne, una sola cosa. Y están unidos y después de ahí, si uno pierde su mujer o la desprecia, está despreciando lo que Dios realmente dio para darle no solo ayuda, sino también limitación y cierto control sobre él. No perdamos de vista esto que es sumamente importante. Señor, ¿Sí? tú que me casaste a mí, me dijiste esa palabra y mi mujer la tiene muy presente y me la recuerda de tanto en cuando. ¿Sí? Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Yo lo tomo como halago. No sé cómo es. Gracias, Mabel. No quiero decir con esto que todo es fácil, que todos nos adaptamos enseguida, porque en casi todos nosotros nos lleva años para llegar a ese momento o esa situación donde nos sentimos realmente complementados con la mujer que Dios nos ha dado. Pero es una realidad, insisto en ello. No quiero decir con esto que no hay abusos, que no hay distorsiones, porque las hay, pero debemos ubicarnos, buscar a Dios para que podamos conocer, reconocer este gran valor. Dios hizo al hombre para gobernar sobre la tierra e hizo a la mujer para ayudarle y acompañarle. Para gobernar hace falta un carácter y comportamiento acordes con esa vocación. Cuando uno está en un puesto de gobierno, sea donde fuera, en el hogar, en el orden cívico, en la nación, en la escuela, en la fábrica, cuando observamos en uno que tiene la responsabilidad de gobernar, que se torna pusilánime, egoísta, cuando pierde visión, que está actuando para todos y comienza a actuar solo para sí o impulsado por sus sentimientos, todos nos damos cuenta que estamos frente a un cuadro distorsionado, triste, que solo puede traer daño. Debemos entonces ubicarnos que cuando nos toca gobernar, tenemos que adoptar una actitud y un comportamiento acorde con eso. A ver si lo puedo ilustrar. Lo vemos en el desarrollo de nuestros hijos, si es que lo vemos hasta que lleguen a la adultez. Ese niño que al principio tenemos que cambiar los pañales y darle la comida en la boca, y luego se desarrolla, llega a la edad de 8, 10 años, luego 15, 16 años. Nos preguntamos si alguna vez llegará a ser adulto, pero él está o ella está probándose y llega el momento cuando se casa,
forma su propio hogar. Y a veces los padres nos asombramos cuando vemos a aquel que nos trajo tantos problemas, ahora está llevando adelante su hogar con destreza, con capacidad, no sin problemas evidentemente, pero es maravilloso ante nuestros ojos ver cómo la responsabilidad hace que uno, si reacciona bien, asuma actitudes, adopta posturas acordes con la realidad. Y siempre lamentamos cuando vemos que uno no adopta esa actitud. Yo recuerdo un hombre que conocí aquí en Argentina, en un tiempo formó parte de nuestra congregación, un hombre casado con 2 hijas, que nunca llegó a adoptar una actitud correspondiente, un hombre de más de 40 años de edad, que cuando las cosas no salían como quería, retenía la respiración hasta que la cara se volvió azul, se echaba en el piso y pataleaba como un niño de 5 o 6 años. Yo tenía 40 y pico de años. Evidentemente no asumió el rol, el comportamiento que le correspondía como un hombre grande, un padre, un marido. Así que estamos hablando de la responsabilidad nuestra que Dios usa para forjar en nosotros cambios de actitud. En el desarrollo de estos estudios, algunos de ustedes observarán en su propia vida ciertas cosas que hacen falta corregir. Y eso depende de nosotros, disposición de corregir. Claro que necesitamos la gracia de Dios para seguir adelante, pero si no vemos nuestras faltas, si no tomamos la decisión para ajustarnos a la realidad y al propósito de Dios, podemos quedar distorsionados y lejos de lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. Aunque el hombre y la mujer ejercen juntos el gobierno sobre la creación de Dios, el hombre tiene una responsabilidad mayor. Eso se entiende por el hecho de que Dios le dio a la mujer como ayuda idónea. Al decir eso, Dios estaba diciendo, ya le dije al hombre lo que debería hacer. Ya di la responsabilidad a la raza humana. No hace falta volver a reiterar porque no es una tarea individual, sino una tarea en conjunto. Cuando crea la mujer, ella se pone al lado del varón y asume la responsabilidad que junto con su marido ya ha sido declarado por Dios y ahora tiene que desarrollarlo juntos. De eso también tiene que servir para alertarnos que no debemos ser prepotentes presumiendo que podemos solos llevar adelante la obra. No podemos, no podemos. Si no descubriste aún que eres incapaz a solas, llega el momento cuando te vas a dar cuenta que simplemente no puedes solo. A veces me llama la atención pensar en Abraham. Dios le dio la promesa de un hijo, no solo a Abraham, pues Abraham no tenía manera de producir un hijo a solas. Tenía que contar con su mujer. Y le costó muchos años a Abraham darse cuenta que tenía que llevar adelante la promesa de Dios con su mujer y no con ninguna otra. En un momento dado, tanto Sara como Abraham presumieron que parece que falló la promesa de Dios y que Sara misma le dijo que tuviera relación con su sirvienta. Y fue toda una distorsión que hasta el día de hoy trae problemas a los descendientes de Abraham. Cuando distorsionamos el cuadro y suponemos que podemos solos seguir adelante, estamos mal y si insistimos en eso vamos a sufrir las consecuencias de ello. Tú y yo necesitamos contar, estoy hablando de los hombres casados y los que el día de mañana se van a casar, necesitamos a nuestra esposa. Ella no está allí para adornar la casa, para darnos un gozo en la cama, sino para acompañarnos en toda la responsabilidad que Dios nos ha asignado. Sin ella no podemos realizar todo lo que Dios nos ha dado para hacer. ¿Alguien quiere decir amén? Es la realidad, es el propósito de Dios. Bien, en el capítulo 3 de Génesis encontramos la triste historia de la rebelión de Adán y Eva, su desacato a la orden de Dios de no comer del fruto del árbol que estaba en el centro del jardín de Edén.
¿A cuál de los dos, Adán o Eva, tentó Satanás como serpiente? ¿Ah? A la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Uno pregunta, ¿por qué tentó a la mujer? ¿Alguien tiene idea? No tenía autoridad. ¿Ah? No tenía autoridad, que Dios le había dado autoridad al hombre. Pero la orden que Dios dio cabía tanto para la mujer como para el varón. Podía convencer a Adán. ¿Ah? Podía convencer a Adán. No podía convencer. Parece que ni intentó. ¿Por qué más débil? Por débil. Que ella podía. ¿Por qué? ¿Ah? Por la inquietud metafísica que había en ella, la mujer lo quiere informar todo y saberlo todo. ¿Qué traducido quiere decir? ¿Ah? Eso es muy interesante. Con el paso del tiempo, nos damos cuenta que hay algo en el carácter de la mujer que le predispone para ayudar. Y para ayudar es necesario dejar que otro lidere, que lleve la delantera. Y eso también predispone a la mujer a ser persuadida cuando el hombre tiene una resistencia natural. No estoy hablando de cosas rígidas, estoy hablando de generalidades. Uno sugiere algo a un hombre y la reacción casi inmediata y natural es, ¿por qué tiene que ser así? Si yo tengo mi propia idea al respecto. Pero cuando uno sugiere algo a la mujer, no tiene la misma reacción, la misma resistencia. Está dispuesta a considerar. Pienso yo que Dios la hizo así para que fuese una ayuda idónea. Si tuviéramos que pasar todo el tiempo tratando de persuadir y convencer a la mujer de toda idea que se nos ocurre, sería muy difícil llevar adelante la casa, la familia. ¿Ah? Ya es difícil. Obviamente, cuando digo esta cosa estoy hablando de situaciones típicas que hay variación. Pero es muy importante que el hombre se sitúe como aquel que tiene la responsabilidad mayor, no quiero decir total de ninguna manera, sino junto con su esposa tiene que llevar adelante la obra. Pero entiendo yo que la mujer está más predispuesta a ayudar. Digo a ustedes, por ejemplo, muchos aquí tienen alguna responsabilidad de liderazgo o frente a un grupo casero o en cualquier situación. Cuando uno busca voluntarios para hacer algo, ¿cuáles son los que más responden? ¿Las mujeres o los varones? Siempre las mujeres. Cualquier pastor sabe que si quiere voluntarios, siempre va a encontrar entre las mujeres mucho más disposición que entre los varones. Los varones dicen, mire, tengo tanta ocupación, tengo que hacer esto, lo otro, aquello, no me da cuerda, no tengo tiempo. La mujer es un ser maravilloso en que siempre puede acomodar algo más. Siempre de alguna manera se deja involucrar en la situación para poder dar una mano. Hay algo propio en el carácter de la mujer que la predispone, entiendo yo, para esto, y eso proviene de la creación de Dios, del decreto de Dios con respecto a la creación. Y se me ocurre que eso fue conocido por Satanás y la tentó a ella primero. Puede haber sido otra causa, la Biblia no nos dice, pero eso es lo que se me ocurre que puede explicar por qué le tentó a la mujer y fue la mujer entonces que quiso persuadir al hombre. Es interesante que Adán, a nuestro entender, Adán pecó con los ojos abiertos, sabiendo que si no comía del fruto del cual ya había comido su mujer, la perdería ella, y optó por permanecer
permanecer con su esposa y perder su relación con Dios. Cosa que es sumamente triste pensar en eso, porque atribuye en eso más lugar a la mujer que a Dios. Y más que un hombre se ha desviado de los propósitos de Dios por su afán por su mujer en vez de reconocer a Dios supremo en su vida. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, entiende que Dios es el que luego resolverá las otras situaciones en las circunstancias, y Dios es el que ordena la vida de todos nosotros. Eso fue el gran fallo de Adán, y es una de las razones por qué Adán fue encarado por Dios en ese sentido. ¿A cuál de los Dios dio el Señor mayor responsabilidad? Por la cosa que estamos viendo es evidente que fue de Adán la mayor responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo sobre eso? ¿Alguien tiene una idea diferente que quiere mencionar? El hombre tenía delante de Dios la mayor responsabilidad. ¿Cuándo pecaron? ¿Cuándo se rebelaron? ¿A quién habló primero Dios? ¿Qué le preguntó? ¿Qué has hecho? Y después de dejar al hombre en su lugar con el juicio sobre él, luego habló a la mujer y finalmente a la serpiente. Eso señala el orden de Dios. Cuando uno tiene mayor responsabilidad, Dios le trata a él primero. Si tú no gobiernas bien tu familia, no puedes culpar a tus hijos, a tu mujer. ¿Por qué? Porque Dios te tiene responsable. Vamos a llegar a comprender eso mejor y ver lo que enseña la Biblia al respecto. Pero Dios nos viene a nosotros y dice, ¿por qué eso pasa en tu casa? ¿Por qué no está en orden tu hogar? ¿Por qué tu familia no vive en paz? ¿Por qué no prevalece la armonía en tu casa? Pues Señor, mi mujer. No me hables de tu mujer. Asume tú la responsabilidad delante de mí. Busca mi rostro, depende de mí, obedéceme, ejerce fe. Yo voy a obrar en tu mujer. He visto vez tras vez, pero cuando el hombre pasa el tiempo culpando a los demás miembros de su familia, no asume delante de Dios la responsabilidad que le corresponde. Hablemos un poco de la diferencia entre los sexos. Hay una marcada diferencia entre el comportamiento masculino y el femenino, aunque ninguno de los dos es inferior al otro. Debemos entender que la relación entre el hombre y la mujer de ninguna manera significa que la mujer es inferior. De hecho, hay muchas mujeres que a todas luces son superiores a sus maridos. Hay mujeres que son más lúcidas, son más perceptivas, son más capaces que sus maridos. Eso no se discute. No estamos hablando de la inferioridad de la mujer ni de la superioridad del varón. Cuando alguien es jefe no porque sabe más, sino porque alguien le puso en ese lugar. Y de hecho, muchos jefes elogian esta realidad, los que están en dependencia del jefe saben más que el jefe. Bendito el jefe que tiene gente que trabaja con él o bajo su dominio que saben más que él. Debemos entender que nuestra esposa, nuestros hijos, aun cuando están de alguna manera bajo nuestra responsabilidad mayor, no son inferiores. Muchas veces son más capaces, más atentos incluso a la voz de Dios que nosotros mismos. Así que no estamos hablando de una diferencia por superior o inferior, sino por el orden de Dios. Debemos estar atentos a estas distorsiones que se han introducido en la sociedad y que sirven para confundir el papel que corresponde a cada sexo. ¿Cuáles distorsiones observamos hoy en día en nuestro contorno social?
cambio en el matrimonio a veces que la mujer toma el rol de cabeza y sustento de la casa y el varón pasa a segundo plano. Sí, ¿qué más? La mujer asume, por ser profesional, no quiere ser madre, quiere ser profesional. Ajá. ¿Qué más? La mujer quiere ser igual al hombre. ¿Qué? Quiere ser igual al hombre hoy en día. Ajá. ¿Qué otras observaciones vemos en el contexto social nuestro? Sí. El hombre pierde caballerosidad y hace que sean iguales los comportamientos para cualquier cosa, como para subir un colectivo, como para bajar de un colectivo, o cualquier cosa. El hombre, como la mujer asume un rol fuerte, el hombre dice, bueno, somos los dos iguales, paso yo primero, se ve mucho de eso. ¿Sí, hermano? En rango general, yo veo que el varón se feminiza en su carácter y la mujer se masculiniza en su carácter. Ujú. El varón se hace más emotivo, más débil, toma menos decisiones, se asusta más, tiene más temor. ¿Cuántos han visto la palabra unisex? Por todos lados. ¿Qué significa? ¿Ah? Una misma cosa, todo igual. ¿Ah? Por años, los varones tuvimos como, ¿cómo se llama? Que corta el pelo, peluquero, barbero, a varones. ¿Sabe que en Estados Unidos es muy difícil encontrar peluqueros que son hombres ahora? En la gran mayoría de las peluquerías son mujeres las que cortan el pelo de los varones. Y curiosamente, hay muchas peluquerías de mujeres donde los varones son los que cortan el pelo de la mujer. Se han invertido los papeles. No estoy diciendo como ilustración, ¿no?, que está malo en sí. Pero todo eso señala la tendencia por todos lados. Pero eso es poca cosa. El rol militar se va distorsionando. En muchos países, las mujeres ya cumplen roles de combate. En Israel, en Estados Unidos, en muchos otros países de Europa. Acá también. Las mujeres antes tenían roles administrativos, pero ahora están en combate, en plena guerra, en los aviones que tengan que caer las bombas y todo eso. Es interesante toda esta distorsión que, al entender de muchos de nosotros, complica todo el cuadro y ubica a la mujer donde no corresponde. Cuando una mujer es tomada prisionera de guerra, mucho más expuesta a violaciones y aberraciones que cuando se toma un varón. Hay situaciones muy tristes, ¿sí? Una cosa que me llama mucho la atención es que en la televisión y en las revistas no se le reconoce a la señora como ama de casa. Sí. Es un rol que está totalmente minimizado, Sí. no existe. Se invita a la chica empresaria, a la señora que ha deslumbrado en la carrera o en el deporte, pero el ama de casa, nula. Sí. Los medios de comunicación evidentemente están en la delantera de tratar de convencer a todos que no hay tal cosa como un rol predeterminado, sino que todo es igual. Y para que igualen todos, realzan el papel de la mujer, pero lo que no cuenta en la televisión es el terrible sufrimiento que provocan esas situaciones. En la vida real vemos. Pero en la televisión todo parece camino de rosas, flores, y todo lindo y hermoso. Hace un par de años leí un libro que recién había salido, escrito por un sociólogo muy conocido, que de paso es un hombre muy comprometido con Cristo, que el título en inglés es Fatherless America, América sin padres. Y lo ilustra del campo sociológico con muchísimos datos la creciente ausencia del varón de la casa. De hecho, en las familias de los negros, la raza negra en Estados Unidos, lo que los latinos suelen llamar los morenos allí, 70% de los hogares de los negros no tienen un varón al frente.
que es mucho más pronunciado que en los hogares de los anglos o de los latinos. Pero ilustra por dónde va la sociedad. Y el problema no es simplemente eso, sino que eso genera un montón de otros problemas. Imagínense un varón que se cría en una casa donde no está papá. No porque papá murió, sino porque papá abandonó la casa. O la mujer decidió vivir sola, por la razón que fuera. Y el varón crece bajo el tutelaje de su madre, que hace, vamos a suponer que hace lo mejor que puede, con buena voluntad, con buena disposición, procurando con toda sinceridad, de alguna manera, suplementar o suplantar lo que falta por la ausencia de un varón. Ese chico cuando es pequeño no observa muchas diferencias, pero cuando ese chico llega a la edad, cuando se desarrolla la masculinidad, a él le falta un modelo, falta orientación con un varón para hablar de temas que tienen que ver con el sexo masculino. Que la mujer, por más que desea ser completamente íntegra y clara con todo esto, no puede comprender, como yo tampoco puedo comprender muchas veces el punto de vista de una mujer. Esto no quiere decir que no es legítimo, sino simplemente me cuesta comprender muchas veces por qué una mujer piensa de cierta forma y yo pienso de otra manera. Sin hablar de que mujer o de que es marido o esposa, sino simplemente que la mujer tiene otra manera de percibir las realidades que es perfectamente válida para mí y complementa nuestra percepción. Pero cuando falta el varón, especialmente los hijos varones, faltan algo en su propio desarrollo. Y cuando luego tienen que enfrentar la responsabilidad de ellos de estar frente a un hogar, no tiene modelo. No sabe cómo ser papá. Comprenden la parte biológica, pero no comprenden la parte de la responsabilidad de un varón. Entonces todo eso está llevándonos a una situación donde hay cada vez más hombres afeminados, y no siempre porque decidieron, sino simplemente faltaron un modelo. No tuvieron delante de ellos un hombre que cumplía el rol de modelo para ellos. No saben cómo debe ser el comportamiento varonil. Es una de las razones que este tema es de gran importancia. No estoy de ninguna manera deseando dar pie al machismo. Yo soy enemigo del machismo. Yo creo que todo cristiano sincero tiene que entender que el machismo no es un reflejo de la palabra de Dios, sino es una sustitución para lo que Dios determinó con respecto al rol del varón. De hecho, estamos frente a una situación en que la sociedad en derredor nuestro está combatiendo casi constantemente este concepto bíblico de la responsabilidad del varón. Y estamos siendo reemplazados en muchos lugares por las mujeres. Yo reconozco la capacidad de muchas mujeres, pero entiendo que hay ciertos roles que no deberían cumplir simplemente porque Dios quiere que los varones lleven una responsabilidad. Y pienso que en la mayoría de los casos esas cosas ocurren porque el varón no asume su debida responsabilidad. La mujer tiene un fuerte sentido de nido, y cuando ella observa que la estantería viene abajo porque el varón no asume la responsabilidad, ella hará mil cosas para tratar de evitar que la estantería venga abajo. Entonces asumirá el manejo de las finanzas, la educación de los hijos y muchas otras cosas que corresponden en primer lugar, no en forma exclusiva, pero en primer lugar al varón, porque no quiere ver todo destruido por la falta del marido o del papá en el hogar. ¿Me hago claro? ¿Me explico? Debemos entender entonces que es muy importante este rol y es muy importante las diferencias entre los sexos. El que Dios estableció estas diferencias no fue idea nuestra, sino que el propósito de Dios. El propósito nuestro en este estudio es tomar una conciencia clara de lo que el Señor nos ha enseñado
en su palabra sobre el rol masculino y luego ordenar nuestras vidas de acuerdo con ese enfoque. Ahora quiero escuchar de ustedes algunas ideas sobre lo que ustedes entienden como ilustraciones del comportamiento masculino. ¿Cuáles son los roles o las responsabilidades que llamaríamos expresiones del comportamiento masculino? ¿Cómo se manifiesta el comportamiento masculino bien entendido? Sustento del hogar. ¿Ah? El sustento del hogar. No escucho. Sustento del hogar. Sustento del hogar. ¿Qué más? Sí. Tener diálogo con la pareja para que no se caiga todo. Es decir, Diálogo. diálogo con la pareja para que no se caiga. Pero el diálogo depende de dos. El diálogo con la pareja. Darle protección. Protección. Muy bien. ¿Qué más? Alimento espiritual. Haciendo tareas en la casa, como pintar, un mantenimiento general. Mantener el hogar. ¿Qué más? Dar dirección al lugar. Dar dirección. ¿Qué más? Que las mayores cargas las debe llevar el hombre y debe afrontar los choques y todo lo que sea emocional. En primer lugar, debería afrontarlo el hombre antes que pase por la mujer. El hombre debe ser más cabeza de turco que la mujer, ¿no es cierto? Por supuesto. Muy bien. Que él asume los embates que tiene contra el hogar. Muy bien. ¿Sí? Capacidad de sacrificio. Capacidad de sacrificio. Muy bien. Formación responsabilidad ante los hijos. ¿Ah? La formación espiritual. Formación espiritual. Bien. Asumir la responsabilidad ante los hijos. Muy bien. Es el que debe tomar la decisión. Toma las decisiones. No es el único, pero él debería orientar las decisiones del hogar. Sí. Respeto. ¿Qué quiere decir? ¿Que sea respetable o qué quiere decir? No, que respete él su función como marido y respete a su mujer en todo sentido moralmente. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? La concepción del jefe de hogar tiene una feminista, que es plena responsabilidad de la vida que le toca vivir. Y en eso de plena responsabilidad está involucrado la valorización de su compañera. Fundamentalmente llegar a conocerla en profundidad. Sí. Y eso significaría también que él dé el lugar que corresponde a los demás, no pretendiendo señorearlos de manera abusiva, sino que destacando cada uno. ¿Sí? Y a la mujer le agrada mucho que cuando el varón está en la casa realice algo con esfuerzo en el hogar. Que no pase todo el tiempo frente al televisor. Claro, por ejemplo. Si hay algo que dice mi señora que le gusta la fuerza del hombre, cuando me ve hacer algo a mí. Muy bien. Así que creo que es eso también, el esfuerzo del varón y la fuerza del hombre. ¿Qué entendemos por comportamiento femenino? ¿Cuáles son las cosas que caracterizan el comportamiento femenino? Bien entendido. ¿Ah? No estamos hablando de las pautas. Sino estamos hablando de cuáles son las características positivas del comportamiento femenino. La falta de... Daniel, Se deprimen ante los problemas. ¿qué? Se deprimen ante los problemas. Se deprime. Ahora sí podemos hablar de cosas positivas. ¿Sí? se ve en la toma de decisiones, el carácter fuerte que tiene que tener el varón. Cuando se pone afeminado, pierde ese carácter. Sí. Yo quiero aclararme aquí, porque parece que no he llegado a comunicar lo que quiero decir. No estamos hablando de las faltas de las mujeres. Quiero destacar cuáles son las virtudes que manifiesta más la mujer, el comportamiento femenino positivo, ¿sí? Protector de su hogar. Más sensibilidad. Espera. Sensibilidad. Sensibilidad. Comprensivas. Comprensibilidad. Más sentimentales. ¿Ah? La mujer es más sentimental. Más sentimental. Sumisión. Más intuitiva. Intuitivo. ¿Sí? ¿Ah? Administración. Administración del hogar. del hogar. El Casi adorno nunca de la dudan. casa, la presentación de La todo. presentación del hogar. La maternidad. La maternidad. Casi nunca dudan. ¿La? Casi nunca dudan. Casi nunca duda. El apoyo al marido en la toma de decisiones. Soporta. El
Apor. Al marido en la toma de decisión. Bueno, muy bien. Es más detallista. ¿Ah? Es más detallista que nosotros. Ella encuentra las cosas que ve, las cosas que nosotros Más detallista. En algunas cosas. Es el callado y el sostén del hombre en el hogar. ¿Qué? Es el callado y el sostén del hombre en el hogar. Ok, el sostén del hombre. sensibilidad estética hacia sí mismo. Muy bien. Son más conservadoras que el hombre, más ¿Ah? Cariños, muy bien. Lo que quiero que veamos al comparar estas cosas es que entendamos la importancia de que se complementen, ¿no? El comportamiento varonil bien entendido y el comportamiento femenino se complementan perfectamente. Cuando no comprendemos esto, nos molesta el hecho de que nuestra mujer tiene una reacción diferente de nosotros. Veo la desobediencia de un hijo. Mi inclinación es ser bastante estricto. La inclinación de mi señor es volverse compasiva. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. Eso es lo que quiero decir. Si mis hijos solo conocen la severidad en la disciplina y no experimentan compasión, cariño en la disciplina, les falta algo. Se vuelven o demasiado estrictos ellos o rebeldes porque reciben de un solo lado. No es solo cuestión de disciplinar cuando corresponde, sino también de envolverle en cariño y amor. Eso no contradice la disciplina, sino que complementa, es parte necesaria. En la toma de decisiones, un gobierno que es demasiado masculino toma acciones rígidas, severas, o sea como fuera, pero cuando hay una mujer que está participando en el gobierno, siempre tiene más consideración por las reacciones de la gente, procura apaciguar los ánimos alterados. Es un rol absolutamente esencial. No piense que su mujer está contra ti porque percibe de una manera diferente, sino que complementa muy bien lo que es el varón. Y es interesante que en el tiempo de noviazgo, los polos opuestos suelen atraerse mutuamente. Después de casarse, eso que atrajo el uno al otro se presenta como conflictos, como problemas. Yo quiero que mi mujer sea igual que yo. Y yo estoy mal. No es igual que mí. Ni me hubiera enamorado de ella si fuera igual que yo. Me enamoré de ella porque es diferente que yo, que me complementa. Entonces tengo que percibir que durante el resto de la vida ella me es un complemento perfecto. No estoy hablando de suplemento, sino complemento. Suplemento no es esencial, complemento es esencial. Yo necesito a mi mujer, no puedo hacer un buen papel a solas. Necesito su manera de ser, que es diferente de la mía. Y juntos podemos hacer un buen papel y llevar adelante la responsabilidad. ¿Me hago claro? Debemos ver no simplemente las faltas de las mujeres, pues ellas ven las faltas de nosotros también, sino ver las virtudes. ¿Por qué es así? ¿Por qué reacciona de una manera diferente de nosotros? ¿Y por qué nos es necesario? Complementario. No debemos confundir los roles, masculino y femenino. Hay lugar para ambos en el contexto social, en el hogar, en la iglesia, en la industria, el comercio y el gobierno civil. Dios estableció la diferencia entre los sexos y en el rol que corresponde a cada sexo. Acostumbrémonos, hermanos, a no suponer que la diferencia entre los sexos implica la superioridad de uno. No es así. No es la intención de Dios declarar que el hombre es superior. Dios ordenó la diferencia. Dios diseñó la diferencia. No porque uno es superior, sino porque se complementan. El hombre sin la mujer es incompleto. La mujer sin el hombre es incompleta. Necesitamos esa relación bien entendida, bien desarrollada.
La diferencia entre un sexo y otro es mucho más que biológica, psicológica, sentimental. Lo que quiero decir con esto es que se fundamenta en el propósito de Dios. Y no vamos a estar en paz con esto hasta no entender que así quiso Dios y es cuestión de ponernos de acuerdo con Él. La iglesia, el pueblo de Dios, la comunidad de fe, tiene un rol masculino que desarrollar y no solo un rol femenino. Muchas veces la iglesia ha jugado un papel casi exclusivamente femenino, un servicio de carácter femenino, un amor femenino, un culto femenino y una postura femenina en general. ¿Ustedes entienden la diferencia entre amor masculino y amor femenino? El amor femenino generalmente responde a una expresión de amor. Por ejemplo, la Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor que toma la iniciativa se comprende como un amor masculino. El amor que responde a ese afecto se entiende como un amor femenino. No estoy diciendo que uno es peor o mejor que otro, sino simplemente son diferentes, son complementarios. En la raza humana, generalmente se entiende que el hombre es el que inicia la relación afectiva. No siempre ocurre así, pero se entiende que el rol del hombre es predominante, es más importante, y en muchas sociedades se ve mal que una mujer tome la iniciativa. Quiero decir simplemente que esto hemos comprendido en el desarrollo normal de nuestras vidas. En la iglesia, cuando el amor es simplemente una reacción frente a otra expresión, es un amor femenino. Y hace falta que la iglesia también tenga una expresión de amor masculino, que observe qué es lo que hace falta amar y amemos decididamente, con iniciativa, no esperando que el otro manifieste primero su necesidad. El servicio masculino está buscando dónde puede servir. El servicio femenino responde a situaciones de urgencia, de necesidad. ¿Me explico? Los dos son necesarios. Pero el problema en muchas iglesias es que la expresión, tanto del culto como del amor, del servicio, es una expresión femenina y falta la expresión masculina que toma iniciativa. Yo sirvo porque entiendo que Dios quiere que sirva, no porque otros son dignos de mi atención. El servicio masculino está buscando cómo prepararse para el día cuando hay que hacer algo. El servicio femenino más bien está esperando que suceda algo que requiera que nos juntemos, que demos energías, fondos, tiempo para responder a una necesidad. Estoy queriendo decir que, hermanos, tenemos que complementar la una con la otra. Cuando Pablo escribió estas palabras a los corintios, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, no estaba escribiendo solo a los varones, estaba escribiendo a toda la iglesia, toda la iglesia. Y en el caso de la mayoría de las iglesias, falta esa expresión masculina, decidida, de iniciativa. El culto femenino, ¿qué es? Es la actitud que manifiesta la mayor parte de la gente. Va a la reunión y uno pregunta qué está haciendo. Y bueno, estoy esperando a ver lo que pasa. Es una actitud femenina. Una actitud masculina decide cuando llego a estar con los santos, yo voy a adorar a Dios. No me importa lo que hace fulano, mengano, sultano, yo voy a adorar a Dios. Juan, en la evangelización, yo voy a evangelizar porque Dios ordena. No estoy esperando que otros me digan, ¿por qué no me hablan de Cristo? ¿Me hago entender? Tenemos que entender que el rol masculino requiere de nosotros fe, iniciativa, decisión. No estamos esperando que algo en el entorno nos provoque algo, sino que nosotros mismos provocamos. El amor, el servicio, la bondad, el culto. Cuando nos juntamos para dar culto a Dios, nadie está esperando al otro, sino que cada uno eleve su corazón a Dios. Yo voy a dar gracias a Dios. Yo voy a interpretar esa situación en la voluntad de Dios. Pongo a Dios primero. Eso es una decisión masculina.
Las mujeres también la pueden tomar. No estoy diciendo que esto es solo para el masculino, estoy hablando simplemente de la diferencia en estos papeles. La actuación masculina es una actuación decidida, firme, asume responsabilidad, lleva adelante la cosa. Y esto, hermanos, siempre hace falta. La causa misionera también precisa actuación masculina. No podemos estar esperando a ver de qué lugar nos van a llamar para que vayamos y prediquemos el Evangelio si nosotros vamos a estar mirando qué es lo que se puede hacer acá y allá y dónde podemos extender nuestra experiencia de la gracia y la bondad de Dios. En todo tenemos que dar una expresión masculina cabal a todo esto. ¿Soy claro? La iglesia militante, victoriosa, pujante, precisa una postura masculina, un carácter masculino, una responsabilidad masculina. De ninguna manera queremos restar valor del importantísimo papel femenino de la iglesia. Es legítimo, pero una restauración del rol masculino es esencial y muy necesitada hoy en muchas partes de la iglesia. Si tuviéramos bien tiempo podríamos ir ilustrando lo siguiente, pero pensemos en algunas áreas específicas de responsabilidad masculina. ¿Cómo se definiría la actuación masculina en cada una de las siguientes áreas? Piensen ustedes en el trabajo, el sostén de la casa, de la familia. ¿Cuál es el rol que corresponde al varón y cuál corresponde a la mujer? Ambos tienen importancia, ambos se complementan y ninguno puede andar bien sin el otro. En el liderazgo, en la administración, en el servicio, en la disciplina, incluso en la autodisciplina, en el amor, en la disposición para el sacrificio, en la dignidad, en el esmero, la excelencia, en todo. Varones, tenemos que asumir delante de Dios nuestra responsabilidad. ¿Qué imagen estamos dando en estas áreas? Otra pregunta, ¿cumplimos adecuadamente nuestra responsabilidad? Si el hombre no actúa como corresponde en estas áreas, sufren la familia, la iglesia y la sociedad en general. Piensen y en algún momento pueden anotar aquí a continuación algunos ajustes que debemos hacer para cumplir con nuestra responsabilidad varonil. ¿Todavía están contentos de que son varones? Amén. Tenemos una responsabilidad muy importante delante de Dios. Sí. ¿Es correcto pensar que el carácter de líder le corresponde únicamente al hombre? Hay muchas expresiones de liderazgo que pueden ser las mujeres, pero siempre lo que estoy diciendo no es tanto con respecto a diferentes puestos, estoy hablando de la necesidad del rol complementario de ambos. La iglesia precisa ambos. No estamos con ningún interés en desplazar a las mujeres o subyugarlas, sino que hemos de asumir nuestra responsabilidad. Y gracias a Dios, el hombre que asume su responsabilidad no lo hace sacrificando a otros o desplazando a las mujeres, sino delante de Dios, Dios le ha dado un lugar. Asume esa responsabilidad, actúa con fe, con humildad, con entereza, con integridad. Y Dios te hará prosperar en eso. Digamos, ¿sí? Con respecto al sostén de la casa, ¿qué atribuye a la mujer trabaja? Bueno, esa es una cuestión bastante complicada que yo personalmente quiero tener mucho cuidado. Entre tanto que no haya chicos, no veo mayor dificultad. El problema de que la mujer trabaje también. Es decir, que la mujer está expuesta a situaciones difíciles que no enfrenta el varón en el mercado laboral. Pero entiendo que a veces es una necesidad, no simplemente un gusto. Pero entiendo que cuando hay chicos por medio, el problema es que hay vidas inocentes que sufren cuando la mamá no está con ellos. No condeno, pero siempre lamento el hecho de que una madre no pueda acompañar a sus hijos en la edad
primaria, especialmente cuando son tan pequeños. Los sociólogos y psicólogos tienen muchos guarismos que nos indican que la falta del cuidado, tanto paterno como materno, de un chico en los primeros años repercute negativamente en los años posteriores. Los primeros 5 años de la vida de una persona son los años más importantes. Nos dicen que 80% del carácter está formado en los primeros 5 años. Y de esos primeros 5 años, los 3 primeros son los más importantes. Vale decir que cuando el padre falta en su responsabilidad, en esos primeros 5 años es muy difícil recuperar después. Cuando la madre no está con los chicos en esa formación, alguien está dándole formación, aunque sea el televisor. Pero sus vidas se están formando porque ellos son como una esponja que está absorbiendo constantemente. Y la falta de una madre, especialmente en esos años formativos, es muy difícil. Feliz la familia que en esos casos, cuando la mujer tiene que trabajar, cuenta con una abuela, por ejemplo, que actúa con mucho afecto y cariño en el cuidado de esos niños. Pero debemos pensar muy seriamente. Traer a chicos a este mundo implica una enorme responsabilidad que no podemos desconocer simplemente por razones económicas. No quiero ser absolutista o rígido en esto. Estoy hablando simplemente de principios que tenemos que pesar muy bien porque es tremendas las consecuencias en los chicos cuando no tienen lo que necesitan de sus padres. Bueno, eso es tema para la implementación después, pero está muy relacionado con todo esto. Vamos a citar juntos el texto nuestro, texto de oro, ¿eh? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Otra vez, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Demos un aplauso al Señor porque somos varones. Amén. Estamos yendo por buen camino, ¿eh? Recuerdo hace muchos años atrás, conocí una congregación donde las mujeres mandaban, literalmente. Y me llamaba la atención que las chicas que se ponían de novios con otros muchachos de otras congregaciones, ellos cambiaban de congregación y se hacían miembros de ahí donde estaban las chicas. Pero eran varias parejas. Y después, hablando con algunos, descubrimos, o las mujeres confesaban, que no era que ellas querían mandar, sino que no había hombres que asumieran la responsabilidad. Y si hay algo que Dios ha estado restaurando estos años, cuando comenzó toda esta restauración, derramamiento del Espíritu Santo, es una iglesia varonil, realmente, y tenemos que seguir en esta restauración, tenemos que ser partes de lo que Dios está haciendo. Ustedes tienen la carpeta, algunos han puesto sus nombres. Si ustedes abren así la hoja, van a ver que esto se sale y es mejor poner ahí el nombre porque hay carpetas por todos lados que no saben bien de quién corresponde. Además, detrás de cada apunte, de cada lección, ustedes van a encontrar una hoja en blanco que dice apuntes personales. La idea es que si usted quiere escribir algo sobre lo que Orville está hablando de esa lección, pueda usar esa hoja en blanco, la hoja número 4. Hay un buzón aquí de sugerencias y preguntas. Si a medida que se va desarrollando el tema o sobre cualquier otro tema alguien tiene alguna pregunta para hacer, en un momento del retiro se van a contestar, si es que se pueden contestar, ¿no? Si es que tenemos respuesta. Uno nunca los ve y dice, hola, chao, ¿cómo estás, amigo?